Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación que trata sobre desarrollo de shaders en Unity 2019. Mi nombre es Arturo y trabajo en Unity. Cualquier pregunta, cualquier duda me pueden encontrar por Twitter o en mi correo que está ahí. Entonces, hoy vamos a platicar sobre desarrollo de shaders. Vamos a centrarnos al principio en un poco de teoría, vamos a centrarnos en la parte de código para crear shaders y después vamos a hablar sobre shader graph. Empezamos con la definición de qué es un shader. Y un shader pues básicamente es una colección de instrucciones que corren en el GPU. O esa es como la definición que podemos encontrar. No necesariamente todo lo que corre en GPU es un shader, entonces tal vez esta definición esté incompleta, pero normalmente es así como lo podemos encontrar. ¿Para qué queremos hacer shaders? Pues bueno, para definir los visuales en nuestro proyecto o nuestro juego. Un paso atrás de nuevo para entender más la teoría de cómo funciona Unity o básicamente cualquier librería de gráficos 3D o 2D, aunque sean 2D, eh, con este pequeño diagrama. Okay, entonces nosotros tenemos nuestra geometría la tenemos guardada en memoria. Entonces al momento de querer dibujar algo en pantalla necesitamos pasar por algo que se llama el pipeline de rendering. Pipeline se refiere a esta especie de tuberías. Entonces, si pensamos esto como una tubería, pues va pasando paso por paso nuestra información hasta llegar al punto final. Entonces, de nuestra memoria tenemos como input nuestra geometría. Después tenemos un programa que comúnmente encontramos como el Vertex Shader o el Vertex Program, que puede modificar los valores de nuestra geometría. En este caso, si se fijan, los vértices cambiaron de posición y en los vértices pueden cambiar también cosas como el color que tienen, etc. Después hay un par de pasos intermedios que se encargan de saber qué partes de nuestra geometría, de nuestro mesh, o de nuestra malla, se terminarían viendo en pantalla. Esto se llama rasterization. Hay otras técnicas, pero Unity, lo que nos vamos a centrar hoy, es básicamente usando rasterization. Después viene la siguiente parte de nuestro shader, que sería el pixel shader o el fragment shader. Pueden encontrarlo de dos formas, a veces como pixel shader o a veces como fragment shader. En realidad tiene que ser un fragment porque los píxeles terminan siendo ya los valores que vemos en nuestra pantalla. Estos, sin embargo, pues son solamente fragmentos, que no necesariamente significa que un fragmento termine siendo un píxel. En este pixel shader o fragment shader, lo que vamos a hacer es calcular el color de todos los fragmentos dentro de nuestro mesh. La transparencia, etcétera. Pero al final de cuentas vamos a calcular un float 4, un valor para un color, con su transparencia, con su valor de alfa. Y eso al final se va a mandar a un output que puede ser una textura o generalmente eso ya sale hacia nuestra pantalla. Si se fijan, aquí tenemos nuestro triángulo, pero habría más triángulos en nuestra escena y cada uno de estos pasos del Vertex Shader, el Pixel Shader, etcétera, correrían por cada uno de los objetos que tenemos en nuestra escena. ¿Por qué queremos aprender a hacer shaders? Y es una pregunta válida, y más si estamos utilizando Unity. Pues Unity viene con una colección muy grande de materiales y shaders ya predefinidos, con los cuales se pueden lograr muchísimos efectos. La cosa es que hay veces que nuestro juego necesitamos, por ejemplo, que tenga cierto número de... Que llegue a ciertas plataformas donde tal vez un shader específico de Unity no esté disponible, o necesitamos un efecto más que nada como fantasioso o de sci-fi que no viene en las colecciones de shaders de Unity. Es ahí cuando queremos o pensamos en hacer nuestros propios shaders. Hay veces que queremos efectos que serían muy pesados programarlos en el CPU. Recordemos que los shaders corren en el GPU. Entonces podemos hacer muchos cálculos para animaciones como vegetación con el viento por medio de shader. Esa animación que estamos viendo aquí está hecha con un shader. Otro caso es cuando queremos que nuestro juego tenga cierto look, cierto mood
especial con un efecto de postprocesamiento, pues también podemos lograrlo utilizando shaders, y eso lo vamos a ver hoy. Estos 3 videos que les mostré vienen en el demo de Book of the Dead, lo pueden buscar en YouTube o en la descripción, lo vamos a poner aquí abajo. Estos son como 3 casos típicos de cuando queremos escribir o crear nuestros propios shaders. Ahora, ¿qué vamos a cubrir el día de hoy? Vamos a cubrir vertex shaders, vamos a cubrir fragment shaders, vamos a cubrir algo que se llama surface shaders, efectos de post-processing y los nuevos shader graphs de Unity. Lo que no vamos a cubrir es cómo hacer que las cosas se vean bonitas. Y es que eso ya es un reto mucho más grande, eso ya es algo relacionado con apreciación artística y demás. Aquí vamos a ver las herramientas, vamos a ver unos tips, vamos a ver cómo funcionan las cosas. Pero para que las cosas se vean realmente bonitas es un trabajo de, pues básicamente de un artista o de alguien que tenga esa inclinación como hacia el arte y saber qué cosas se vean bien o no. Entonces empezamos con nuestro primer shader. Y aquí lo vemos, este es el shader como más básico que podríamos escribir. Si se fijan, tiene como mucho código, pero en realidad una vez que ya lo inspeccionamos, no es tanto código realmente el que hay que escribir nosotros, sino más bien es como código que hay que tener para que esto funcione, pero no necesariamente que es código que nosotros escribamos. Entonces, este archivo en nuestro proyecto de Unity se llamaría algo como basictextures.shader. Lo creamos con botón derecho, create shader, y hay varias opciones que podemos seleccionar. En este caso lo que yo siempre hago es crear un shader, cualquiera que sea, nada más que tenga la extensión .shader, y copio y pego este código de aquí para tenerlo como un punto de partida. ¿Ok? Ahora aquí tenemos el nombre de nuestro shader y la ruta. En este caso se salvaría en una opción que se llama Custom. El shader se llama Basic Textures. Y de aquí a acá, esto es nuestro shader. Empezamos declarando propiedades. Estas propiedades van a ser valores que desde el editor podemos asignar. Desde el editor de Unity, cuando estamos modificando nuestro material, podemos asignar una variable que se llama, una propiedad que se llama color, y puede tener cualquier color en el rango permitido. Después tenemos un subshader que va de aquí hasta acá. El subshader va a ser básicamente nuestro shader. Esto es lo que sí va a ejecutar nuestro programa Fragment y nuestro programa Vertex Shader. Si se fijan, cuando termina el subshader, tenemos aquí un fallback diffuse. ¿Qué significa esto? Si en la plataforma en la que estamos corriendo esto no soporta nuestro shader, entonces va a dibujar nuestro material como un diffuse. Y podemos tener varios subshaders dependiendo de la compatibilidad que queremos tener en nuestro shader. Pero bueno, ese es el subshader. También podemos tener varios pases, varias pasadas. Hay algunos efectos que necesitan más de un pase, porque necesitas calcular algo antes de utilizarlo en el siguiente pase. Entonces es así como podemos tener varios pases. En este caso nuestro shader es muy sencillo, solo tenemos un pass. Después, por cada pase podemos definir tags, etiquetas, para decirle a nuestro shader cómo queremos cómo configurar nuestro shader. En este caso, la única configuración que queremos es decirle: este material se va a dibujar como un objeto opaco. Después vamos a ver que hay más tipos, pero en este caso solamente vamos a seleccionar una solo tag. Después empieza y termina nuestro programa, nuestro CG program. Esto básicamente ya es como la carnita de nuestro shader. Estos dos primeros pragmas solamente nos dicen que solamente especificamos que nuestro vertex shader se va a llamar vert, que es esta función que está aquí, y nuestro fragment shader se va a llamar frag, que es este que está aquí. Recordemos, el vertex shader es la función que se ejecuta por cada vértice para transformar los valores de ese vértice, y el fragment function es la función que se ejecuta por cada fragmento o pixel, pero realmente acuérdense que son fragmentos, para calcular el color. ¿Okay? Incluimos una librería que se llama unitycg.cginc. Pues,
básicamente para usar ciertos valores y ciertas funciones y no tener que reescribirlas. Y después vamos a definir esta variable que es de tipo fix4, que es básicamente 4 valores de punto decimal, guión bajo color. Esta variable se llama igual que esta propiedad, y esta es la forma en cómo mi propiedad, lo que yo asigno desde el editor, se comunica con mi shader. Entonces es necesario, si quiero utilizar los valores de mis propiedades, definirlos aquí abajo con el mismo nombre. Después tengo este struct que se llama b2f, y tiene un valor float 4, o sea, es un vector de 4 flotantes llamado position, bueno, pos. Y aquí tomo un segundo porque es raro, la primera vez que vemos esto, ver algo que se llama B2F. ¿Qué significa? No tiene como mucho sentido, pero realmente es sencillo. Yo ejecuto, o nuestro programa va a ejecutar nuestro vertex function en nuestro material, y después el resultado de eso lo tenemos que salvar de alguna forma para pasárselo a nuestro fragment function. Y la forma en cómo pasamos de uno a otro es utilizando este struct que se llama b2f vertex to fragment. En este caso solo vamos a pasar la posición. Entonces lo que regresamos es pues esta estructura que internamente solo tiene la posición. Ahora empezamos con nuestro vertex function, nuestra función de que calcula cambios a los vértices, y estamos recibiendo esta struct que se llama appdata-base. Esto está definido en unitycg.cginc, entonces ya no necesitamos traerlo, y lo que incluye aquí es información del vértice, como su posición, su normal y su color. Podemos tener más datos. Hay otra estructura que se llama appdata-full, que tiene más información. Búsquenla en la documentación. En este caso solamente necesitamos pasar la posición. Entonces pasamos la posición, definimos aquí, creamos una variable de tipo b2f llamada o, y la posición la vamos a pasar, solamente que la posición no la vamos a pasar en espacio del mundo, sino la tenemos que pasar en coordenadas de pantalla. Entonces para eso utilizamos este Unity Object to Clip Pos y le pasamos el vértice. Lo que nos va a regresar es la posición en coordenadas de pantalla. Después empezamos nuestra función de fragment para calcular los colores que vamos a tener en nuestros fragmentos. Recibimos el b2f y aquí no estamos haciendo nada. Esto va a regresar un color. No estamos haciendo nada más que regresar el color que tenemos en propiedad. Entonces realmente lo único que estamos haciendo es, por todos los fragmentos visibles en nuestro mesh, vamos a regresar ese mismo color que nos dieron aquí. Y vamos ahora a Unity para ver cómo funciona todo eso. Tenemos una escena muy sencilla con este arquero dibujado en blanco. Y vamos a ver qué es lo que pasa con su shader. ¿Ok? Entonces voy a seleccionarlo. Vamos a ver su material. Y tenemos aquí la propiedad basic color, y simplemente seleccionamos un color. Es el mismo shader que mencionamos. Estamos diciendo, por cada uno de los fragmentos que hay aquí, dibuja el color que yo te paso como referencia. Entonces, súper sencillo. Vamos de todos modos a ver el shader para ver cómo está. Si se fijan, es exactamente lo mismo que les estaba mostrando, nada más para que no hubiera duda. Ahora, vamos a ver qué pasa si yo tomo la luz direccional y la roto. Si se fijan, se sigue viendo totalmente iluminado mi modelo, a pesar de que la luz no le está dando directamente. Y esto pasa porque yo en mi shader le estoy explícitamente diciendo, ignora todo, pinta con el color que te estoy diciendo. Entonces eso puede ser interesante para ciertos efectos, decirle, ok, no importa si no hay luz, a lo mejor un efecto de rayos X o demás, dibuja mi modelo con ese color. Pero pues a veces queremos interactuar con luz. Vamos al siguiente ejemplo, que ya tiene que ver con manejo de texturas. Es el mismo modelo del arquero,
solamente que ya tiene el color traído de una textura. Pudimos en nuestro shader manualmente decirle qué color tuviera en cada uno de los fragmentos. Sin embargo, eso toma mucho tiempo y existen programas que nos ayudan a hacer eso de una forma pues mucho más sencilla, como Photoshop o GIMP, etcétera. Entonces este modelo tiene asignado un material con un shader que se llama Basic Textures, que recibe una textura, que es la textura que le vamos a aplicar aquí, y también un color que podemos utilizar como tinte. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Le voy a poner que el color sea blanco. Ahorita vemos qué pasa cuando es blanco. Y vamos a abrir ese shader. La base del shader es exactamente la misma. No hay como muchos cambios. Sin embargo, hay cosas nuevas. De entrada, tenemos nuestra propiedad color, pero también tenemos otra propiedad que se llama albedo. Albedo, tómenlo como una textura que tiene color, pero no tiene información de luces cocinadas, ni sombras, ni nada, es solamente el color base. Es de tipo 2D, es una textura 2D y el valor por default va a ser white, o sea, va a ser una textura que tuviera como todo blanco. Esto no cambia, aquí hay que definir nuestra variable. En este caso es tipo sampler 2D, es decir, una textura que tiene, una textura 2D, perdón, que es equivalente al 2D de aquí. Nuestra estructura vertex to fragment, ahora queremos guardar más información. Queremos guardar la posición de cada uno de los vértices y también la coordenada V. ¿Qué es esto de V? Bueno, tomo una pausa, regreso a Unity y vemos que si yo veo este modelo como solo geometría, vemos que hay muchos vértices conectados entre sí que forman líneas y que forman triángulos. Estos triángulos, bueno, estos vértices tienen información, les había dicho, como un color, como su normal, etc. Sin embargo, también pueden tener un valor llamado V. Este V, si yo selecciono la textura, es básicamente decir algo como, ok, este triángulo de aquí, por ejemplo, su valor V, y esto va por vértice, no por triángulo, pero creo que es más sencillo. Su valor de V en la textura iría algo como aquí. Y luego otro triángulo iría por acá, y otro por acá, y otro por acá. Entonces estos vértices ya saben qué posición en la textura tienen y el valor intermedio entre vértices se interpola, es decir, lo calcula automáticamente Unity por nosotros. Lo único que se tiene que hacer es darle el valor de V desde nuestro programa de modelado. Ok, entonces eso es lo que estamos pasando. Aquí nada más acuérdense que estos son semantics, es decirle a nuestra variable cómo queremos tratar este valor y en dónde guardarlo. Pero no se preocupen mucho por eso, ahí hay documentación. Solamente acuérdense que estas cosas que vienen después de los dos puntos se llaman semantics. Ok, entonces nuestra función, nuestro vertex function, es lo mismo, solamente que además de pasar la posición en coordenadas de pantalla, vamos a pasar el valor de V. Ok, entonces qué valor de V tiene cada uno de nuestros vértices. Y por último, lo que vamos a regresar es la multiplicación del color, que esto va a servir como tinte, multiplicado por la textura albedo en ese punto en el fragmento. ¿Qué valor en la textura le corresponde a ese fragmento en nuestro modelo? Y lo podemos multiplicar por este tinte. Ahorita lo dejé en blanco, entonces blanco en RGB es 111. Entonces va a multiplicarlo por esto y el resultado va a ser el mismo color. Si yo lo pusiera en 0, el resultado, en negro sería 000, por esto sería 0, entonces regresaría un negro. Y pues cualquier otro valor aquí regresaría un valor interno. Bueno, básicamente multiplicado esto por esto. Entonces así es como está funcionando nuestro modelo básico con texturas. Vamos a ver otro ejemplo. Y este ejemplo es lo mismo de texturas, solamente mostrando un poquito más
cómo podemos utilizar estas texturas para dar como más variación. Entonces este shader se llama Basic Texture Blend. Tenemos dos texturas para dos variaciones de nuestro personaje. Nuestras propiedades son dos texturas y tengo aquí un slider que se llama Texture Influence. Si está en 0, va a regresar la textura principal. Si está en 1, va a regresar la segunda textura, y cualquier punto intermedio va a regresar un valor intermedio entre la primera textura y la segunda textura. Realmente es muy parecido a lo que hicimos anteriormente, pero vamos a ver qué cambios hay. Ok, entonces tenemos dos texturas. Tenemos este slider, que es realmente un float, pero le podemos decir que vaya de un rango de 0 a 1. Todo esto es igual. Pasamos la misma información del V, TextCourt. Y en la función de Vertex no hacemos nada diferente. En la función Fragment sí vamos a hacer algo diferente. Y aquí vemos que es sencillo realmente hacer esa interpolación utilizando una función que se llama lerp, que significa Linear Interpolation, una interpolación lineal. Es decir, nos va a regresar el valor interpolado entre dos parámetros basado en un valor de tiempo generalmente, o un valor realmente. Entonces, ¿cuál es el primer valor? Es lo que yo lea en la textura principal, que está correspondiente al fragmento en el cual estoy en ese momento calculando esto. Acuérdense, esta función fragment se va a ejecutar muchas veces, una vez por cada fragmento visible en mi mesh. Entonces, en una de las ejecuciones me va a regresar el valor de la textura en ese valor de V. La segunda textura en el mismo valor V, no estamos leyendo dos, es el mismo porque las dos texturas coinciden. Y vamos a utilizar este Text Influence. Básicamente, si el Text Influence es 0, va a regresar este valor. Si el Text Influence es 1, va a regresar este valor. Y cualquier cosa intermedia va a regresar un valor interpolado entre este y este. Lo interesante es que este lerp funciona aquí para colores, pero podríamos utilizar ese lerp después para floats, para vectores, etc. Y tiene varias sobrecargas nuestra función lerp, que viene definida ahí. Ok, vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos esta torre de un juego de Tower Defense, y si se fijan, pues la torre está pues estática, pero tenemos este diamante encima, o esta gema que está girando. Está girando porque tiene un shader que se llama Basic Vertex Animation, pero vamos a cambiarle el shader y le vamos a poner uno estándar. Fíjense cómo se deja de mover. Voy a regresárselo a que tenía, que está en Shader Demo, Basic Vertex Animation. Ok, está girando. La animación incluso está corriendo aún aunque no estoy en modo play. Se está logrando en shader, es decir, estamos animando la posición de los vértices en nuestro shader. Y se acuerdan, ahorita habíamos hecho como más trabajo en el Fragment Shader para calcular el color, pero ahorita esto se está haciendo principalmente en el Vertex Shader. Vamos a ver nuestro shader. Y pues es igualito, una textura, que es la que le vamos a aplicar. Un valor de rotación. La rotación más bien es como una velocidad. El resto es lo mismo. Pasamos lo mismo en nuestro stroke B2F. Esto lo ignoramos por un segundo. Y si se fijan, el fragment function, que se ejecuta después del vertex function siempre, solamente regresa el valor de la textura, no nada difícil. Por diferencia, nuestro vertex function ahora tiene más código por aquí. Y veamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Básicamente estamos multiplicando la posición de nuestro vértice, que leemos aquí,
Esto lo vamos a ejecutar por cada vértice que tenemos en nuestro mesh, recuerden. Entonces esto se ejecuta muchas veces, no necesariamente en paralelo, no necesariamente en un orden, no tenemos control sobre eso, pero nada más acuérdense que este programita se ejecuta por cada uno de estos vértices. Entonces, por cada vértice que tenemos aquí, vamos a multiplicarlo, este vértice, por una matriz. Y estamos haciéndolo con este mul, la matriz, por nuestro vértice, la posición de nuestro vértice. Esta matriz la vamos a obtener de esta función que está aquí. Nos regresa un float 3x3, es una matriz de 3x3. Y esto no se preocupen, es simplemente la forma en cómo funcionan multiplicaciones de vectores, cómo rotar más bien objetos. Podemos hacerlo multiplicando un vector por una matriz, o realmente son dos vectores o dos matrices. El chiste es que estamos generando con esta función una matriz que vamos a multiplicar por nuestro vértice. Esta matriz es la matriz de rotación en el eje Y, basado en tiempo, y aquí tenemos un más vertex.y, que significa que esto la rotación se va a incrementar más dependiendo de qué tan alto, dependiendo de la posición Y de nuestra piedra esta. Entonces aquí debería de ser menos visible el efecto, y aquí más visible la velocidad, pues. Esto lo regresamos, lo convertimos a un float 4, que es la posición. Básicamente estamos transformando la posición del vértice por lo que calculamos aquí rotado, y lo demás se queda igual. Y es así como obtenemos un shader que puede modificar la posición de nuestros vértices. Y aquí se pueden hacer muchísimas cosas con funciones más complejas que solamente rotar un objeto, pero pues vamos quitando trabajo de nuestro CPU, porque las animaciones, si esta animación lo hubieran hecho los artistas en Maya, la evaluación de la animación se haría en el CPU. Aquí lo estamos haciendo en el GPU. Entonces también, incluso por temas de rendimiento, podría ser buena idea, si vemos que el CPU ya está haciendo muchas cosas, pasar un poco de trabajo a nuestro GPU. Seguimos con nuestras funciones Surface, y voy a regresar esto como estaba. Okay. Ahora, si se acuerdan, anteriormente ninguno de nuestros shaders podía reaccionar con la luz, con la iluminación de las luces. Ahorita ya lo estamos haciendo. ¿Qué diferencia hay entre este shader y los otros? Bueno, este shader está utilizando algo que se llama Surface Shaders. Es en esencia lo mismo que los Vertex y los Fragment Shaders, solamente que es como un nivel de abstracción arriba, que nos permite interactuar con luces de una forma mucho más sencilla. Les voy a mostrar el ejemplo y espero que se entienda mejor. Entonces, este Basic Surface Shader, en definición, es muy parecido a lo que ya teníamos, nada más que se llama Surface Shader. ¿Por qué? Porque en lugar de tener nuestra función Fragment y Vertex, tenemos una función que se llama Surface. ¿Ok? Si se fijan, el resto es lo mismo. Nuestros tags, aquí ya definimos más tags. Queremos que esto se dibuje en el Q transparente, que se ignore el proyector, y este objeto se va a dibujar como transparente. Desactivamos en un pase Z-Write y ponemos el color más como 0. Eso pueden buscarlo en la documentación. Hay muchos valores, muchas combinaciones que nos llevan a diferentes resultados, pero por el momento, para lo que queremos hacer, esto es como funciona. Ahora, ¿se acuerdan que antes estábamos definiendo Pragma, Vertex Vert, Pragma, Surface, se me olvidó, Pragma, Vertex Vert? Déjenme ver cómo la teníamos para no mentir, se me olvidó. Vertex Vert y Fragment Frag, sí. Ahora estamos definiendo solamente la función Surface a una función que se llama Surf. Aquí está.
Le decimos que la iluminación que vamos a utilizar es estándar. Podríamos utilizar otro tipo de iluminación. En este caso queremos el estándar de iluminación de Unity. Queremos que tenga sombras y el tipo de alfa que sea tipo Fade. De nuevo, hay muchas opciones y nos llevan a muchos valores. Les recomiendo ver la documentación. Este Pragma Target 3.0 es para ver la versión de que queremos, pero creo que lo podría quitar porque ahorita no estoy usando ningún feature especial. Sí, no importa, queda más claro. Entonces, lo mismo, estamos haciendo la misma definición de las variables por aquí. Tengo un valor float alfa. Ahora, ¿se acuerdan que estábamos usando nuestra estructura B2F para pasar información entre el vertex y el fragment shader? Ahora solamente vamos a pasar esta estructura input a nuestro surface function, y en este caso queremos el V de la textura principal y el V de nuestra textura de bump map o normal map. El normal map no lo había puesto anteriormente porque no es imposible ni extremadamente difícil, pero lleva más código, más cálculo, entonces lo estábamos ignorando. Sin embargo, con Surface Shaders lo podemos obtener de una forma muy sencilla. Ok, entonces nuestra función Surface, que si lo ven es como una función que va a calcular la superficie, el color en la superficie de nuestros objetos, utilizando lo que le digamos nosotros y aparte utilizando la iluminación de Unity. Y ahorita lo vemos, ¿ok? Entonces nuestra función Surface recibe de input esta struct input y el output es esta estructura que se llama Surface Output Standard. Hay otras estructuras, pero como estamos utilizando la iluminación estándar, este es el que queremos, llamado O. Entonces leemos el valor de nuestra textura, lo podemos multiplicar por un color, como este tinte que habíamos visto, eso lo guardamos en C. Y ahora lo que tenemos que hacer básicamente es poblar los valores en O, en esta variable, de albedo, de alfa, el valor del normal y el valor del metallic. Es algo como, si me voy a esta casita, su shader es el standard shader. Aquí le estamos diciendo que el albedo es esa textura, que el valor de metallic es esta textura, que el normal map es esta textura, etcétera. Es lo que estamos haciendo básicamente, pero con código. Entonces le estoy diciendo que el color base de este objeto va a ser lo que leí de la textura, o bueno, más bien este C, que es la textura por el tinte. El alfa es lo que yo tengo en mi variable alfa, la transparencia. El valor del normal es lo que yo leo de la textura del normal map, y el valor de metallic es lo que leo de esta propiedad metallic. Entonces es así como funciona. No estoy yo calculando las normales a mano, no estoy calculando la iluminación. Sin embargo, vamos a ver que si yo roto esto, mi modelo cambia y reacciona a la luz. Y de hecho pues se alcanza a ver más detalle porque estamos utilizando una textura de normal. Esto es bueno o es interesante porque estamos logrando tener la iluminación, podemos tener normal maps, y si pusiéramos más luces y demás no tenemos que preocuparnos porque todo eso lo va a hacer Unity en un siguiente paso. Nosotros solo le tenemos que alimentar estos valores y el resto lo va a calcular Unity. Aún así nosotros podemos tener nuestras funciones vertex y fragment aquí en nuestro surface shader. Tendríamos que poner aquí algo como vertex, vert, etcétera. Sin embargo ahorita ya no lo vamos a hacer, ustedes ya lo entienden y pues es así como funciona. Lo que quería mostrarles aquí nada más rápido es que podemos utilizar este efecto. ¿Qué tal como algo donde este vikingo es un poco transparente, tipo un fantasma o algo así? Y está reaccionando a la iluminación, está reaccionando al resto de los objetos que están atrás, etcétera, sin yo tener que escribir más código. Que ese código pues realmente no escribir interacción con iluminación en mi shader
es lo mismo una y otra vez. Es por eso que creamos estos surface shaders, para tener que evitar ese como trabajo extra. Seguimos con otros ejemplos. Ahora, fíjense, en esta animación tenemos el mago y cuando dispara en su bastón, en su arma, se prende una especie de efecto. ¿Ok? Aquí vamos a ver dos cosas en nuestro shader. Una es el uso de máscaras, es decir, cómo yo le puedo decir a mi shader que solamente cambie el color a esto y no al resto, no se lo aplique al resto, y cómo interactuar con scripts de C#, porque si se fijan, el color solo cambia cuando la animación está en ataque. Cuando está en idle, no lo tiene. Y esto es pues como para agregarle un poquito más de vida a nuestro efecto, etc. Entonces vamos a nuestros shaders y es este que se llama Surface Mask. Ok, dos partes. Primero, vamos a ver primero la parte que se comunica entre C# y el script. Si yo selecciono el mago, vemos que tenemos una animation controller. Voy a poner esto por acá. Selecciono mi mago y si se fijan, está pasando de un estado a otro. Cuando el ataque se activa, se prende esto, y cuando el ataque se desactiva, se apaga. Dentro de mi Mesh Attack, dentro de este estado de animación, yo puedo agregar scripts que se llaman State Machine Behaviors. Lo voy a abrir. Ese State Machine Behavior en concepto es similar a nuestros Mono Behavior, solamente que estos trabajan con estados de animación en un Animator Controller. Entonces, lo que está pasando aquí es, este script está adjunto a nuestro estado de ataque. Cuando yo entro al estado de ataque, ejecuto esta función. Cuando salgo del estado de ataque, ejecuto esta animación. ¿Qué estoy haciendo? Básicamente estoy buscando el renderer del arma y le estoy pasando a mi material, a ese material que tiene ese renderer, le estoy asignando el valor float a esta propiedad Magic Mask como 1. Cuando salgo de ese estado de animación, se lo pongo a 0. Es decir, aquí lo estoy prendiendo y aquí apagando. Y esto es útil porque ya ven que desde C# pueden comunicarse con sus shaders. Esto es un poquito lento, entonces tengan cuidado al hacerlo, porque pues no quieren estar haciendo esto en el update, ¿no? Miles de veces cada segundo. Entonces, tomen en cuenta, pero sí se pueden comunicar entre C# y sus shaders. Ahora, el shader tal cual es este Surface Mask, que creo que ya lo había abierto. Y pues lo mismo, tenemos un color que es el color que vamos a utilizar para el efectito este dentro del arma. Si se fijan, le puse un comando que se llama HDR, y esto es porque quiero que se vaya más allá de los colores RGB tradicionales. Es decir, quiero que se vea más brillante. El resto son texturas. La textura con la máscara, ahorita lo vemos, el normal map, el metallic, y esto que estoy utilizando como float, pero es básicamente si quiero activar o desactivar la máscara, si quiero desactivar o activar el efecto. ¿Se acuerdan? Ese Magic Mask es el valor que estamos pasando aquí. Entonces eso es lo que estoy utilizando para decir si prendo o no prendo mi efecto. De nuevo, esto queda igual. Mis variables. La estructura input, solo estoy agregando aquí el metallic map. Si quiero ponerle un valor de metallicness aquí, pero es exactamente lo mismo. Y mi función de surface parece compleja, pero realmente es muy sencilla, ¿ok? Calculo el color. Aquí no le estoy poniendo ningún tinte. Entonces leo el color de la textura en el V correspondiente. Y aquí voy a ver si quiero o no usar el efecto.
Entonces, si la máscara, esto lo estoy usando como boolean porque no hay booleans aquí como tal, entonces es un float. Estoy diciendo si es máscara. Lo que estoy preguntando es, ok, lee para este fragmento que estamos calculando el valor que tienes en la máscara y dime si es igual a blanco. 1, 1, 1 es blanco. Ahora, ¿cómo estamos haciendo eso? Bueno, aquí en nuestro modelo, en nuestro mesh, tenemos esta textura que se llama mask, que tiene negro o blanco. Cualquier cosa en blanco significa que ahí queremos que el efecto funcione. Entonces regresamos al código y le estamos diciendo, lee en esta máscara el valor. Si estoy aquí, esto me va a regresar un 0, 0, 0. Si estoy aquí, me va a regresar un 1, 1, 1. Entonces, si lo que lees es igual a 1, 1, 1, es decir, si esa máscara, ese valor que leíste es igual a blanco, esto va a regresar un 1. Bueno, va a regresar más bien un 1. Y si está prendido el efecto, si este Magic Mask es igual a 1. Si los dos son verdadero, entonces isMask va a valer 1. Si alguna de las dos condiciones es falso, esto va a valer 0. Ahora, para calcular el color de nuestra superficie, vamos a utilizar esta máscara, bueno, esta variable, y vamos a preguntar, ok, si sí queremos usar nuestra máscara, entonces esto es 1, esto va a valer 1, y esto es 1 menos 1, 0, multiplicado por cualquier valor, esto va a ser 0. Entonces esto se convierte en 0, si la máscara está activa. Y lo que vamos a hacer es entonces sumarle el valor del color por la máscara, que esto fue 1, entonces el valor que vamos a dibujar en ese fragmento va a ser el Magic Color. ¿Ok? Entonces ya se dieron cuenta que si lo que yo leo aquí es un 1, en el modelo se va a reemplazar por el Magic Color. Si esto es 0, entonces esto es 1 menos 0, 1, y el valor de aquí va a regresar el valor que leí de la textura, o sea, el valor normal, y este va a ser 0 por el Magic Color, esto se convierte en 0. ¿Ok? Esta suma, pues realmente es solamente para tener esta función, o este cálculo en una sola línea, pero realmente no, pues alguno de los dos va a ser 0, entonces siempre va a ser un 1 más 0 o un 0 más 1. Ok, entonces espero que quede un poquito claro. Si no, me pueden preguntar por Twitter o por Facebook o por correo, donde sea, si no quedó tan claro. El resto se queda exactamente igual. Y tenemos un efecto, pues a mí se me hace que agrega mucho, a pesar de que este modelo originalmente no estaba hecho para eso. Eso fue nada más como un agregado que ahí le puse. Pero le da mucha vida el tener este tipo de efectos a nuestros shaders, a nuestros juegos. Ok, siguiente ejemplo. Y ahora voy a abrir mi escena y se ve totalmente magenta. ¿Por qué? Los ejemplos que vienen son ejemplos de Shader Graph. Y para eso tengo que regresar a mi presentación. Les decía, los ejemplos que habíamos visto hasta ahora son ejemplos hechos a mano, hechos con código, que si bien no es difícil, es un poco más de saber cosas nuevas, de aprender cosas nuevas, de más o menos modificar la lógica en cómo programamos y cómo pensamos, pero no es extremadamente complicado. La complicación, o bueno, el tema ahí es que si queremos hacer shaders así, quien los tiene que hacer es un programador. Y muchas veces un programador no sabe necesariamente cómo se tienen que ver las cosas. Pero tal vez un artista no puede programar eso, pero el artista sabe cómo se tendría que ver. Entonces hay como ahí un pequeño cuello de botella. Existe esta posición que se llama Technical Artist, quien es una persona que puede programar los shaders, que sabe cómo se tendrían que ver y demás. Aún así, pues escribir shaders en muchos casos puede llegar a tomar mucho tiempo. Para eso llegamos con algo llamado Shader Graph, que es un editor de shaders de forma visual, basado en nodos,
para facilitar el proceso de hacer shaders y para hacer el proceso mucho más rápido y eficiente. En lugar de escribir todas esas líneas de código y demás, todo lo podemos hacer en una interfaz totalmente amigable, arrastrando y soltando nodos, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahora, no funciona esto porque Shader Graph solo está disponible para Unity 2018 y 19, utilizando lo que se llaman los Scriptable Render Pipelines. Ahorita tenemos dos, uno es el Lightweight Render Pipeline y el otro es el HD Render Pipeline. No voy a entrar en mucho detalle sobre esos, pero básicamente son soluciones que les permiten a ustedes configurar y decirle a Unity cómo quiere que haga el render de sus escenas, como temas de iluminación, con temas de calidad visual, etcétera. Busquen, o les recomiendo buscar información sobre Render Pipeline. Sin embargo, como de esto no trata, simplemente voy a asumir que ya importamos el paquete de Scriptable Render Pipelines. El paquete de Shader Graph, esos los obtengo de Window, Package Manager. Y nada más me tengo que asegurar que el paquete Lightweight Render Pipeline y el paquete Shader Graph están instalados. Aquí yo ya los tengo instalados, no sé por qué no aparecen, pero bueno, asegúrense de que estén instalados. Después hay que configurar nuestro proyecto para usar uno de los render pipelines. Yo me voy a Edit, Project Settings y le digo qué render pipeline quiero utilizar. Le doy clic ahí. Ahí yo ya tengo uno prehecho y si se fijan, ya funciona. Los shaders anteriores, algunos no van a funcionar. No es ideal estar cambiando entre un render pipeline, el lightweight por ejemplo, o el que se llama built-in, el integrado, que es el que estábamos usando, pero bueno, se puede, solo que no es recomendable porque muchas cosas se pueden romper o no va a haber compatibilidad. Este shader de aquí, el mismo shader que habíamos escrito a mano, solamente que con Shader Graph hecho ahora. Entonces es un color, no reacciona a la luz, etcétera. Lo voy a abrir. Aquí tengo mis shader graphs. ¿Cómo creo un nuevo shader graph? Ya que tengo importado el paquete, botón derecho, create shader, y en lugar de los shaders que teníamos, vamos a crear un graph o graph, dependiendo de lo que estemos necesitando. Aquí tengo el basic color on lit, es decir, no estoy reaccionando con la luz. Y es sencillo hacer uno. Voy a borrar esto que tengo por acá. Este es el nodo maestro, es decir, este nodo lo tenemos que alimentar de valores para que, si le damos los valores, estos inputs, la posición de los vértices, el color, el valor de alfa, el rango que hay de clipping de alfa, y automáticamente se va a encargar de dibujarlo en nuestro mesh. Entonces hay que decirle en este caso qué color queremos. Este es nuestro blackboard. Aquí definimos nuestras propiedades. Quiero una propiedad de tipo color que se llame color, que esté expuesta en el editor. La arrastro y la suelto aquí al shader graph y ahora ya puedo usar esta propiedad y le voy a decir, ok, la propiedad de color la voy a conectar al color, salvo el asset. De hecho, pues es lo que ya tenía anteriormente. Pero si se fijan, pues sí fue más rápido hacer eso que escribir el código y demás. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado. Con texturas. Para esto ya utilicé un shader graph PBR, que es decir, que utiliza Physically Based Rendering. Sí reacciona a la luz. Y vamos a ver cómo está hecho. Es muy parecido. Lo que este PBR Master tiene más propiedades que el que estábamos usando, porque este sí reacciona a la luz, el anterior que era el OnLit no reacciona a la luz, pero al final de cuentas es pasarle valores, alimentarlo de valores para que dibuje el resultado final. Este es el preview que podemos tener. Podemos poner también un custom mesh, en este caso nuestro arquero. Así se vería ahorita porque no hay texturas. Aquí lo que hicimos fue en nuestro Blackboard crear texturas, texture to this, arrastrarlas y soltarlas
como propiedades, hay que utilizar este Sampler Texture 2D, que es parecido a la función que estábamos utilizando, que era Text2D, para traerlo, para que Unity lo reconozca como una textura que pueda leer. Y se la estamos alimentando a cada uno de los canales que estamos leyendo. En este caso, este es el color, este es el normal map y esta propiedad que es el metallic map. En el canal rojo incluye el valor de metallicness y en el canal verde incluye el valor de oclusión. Podríamos ponerle por default una textura, entonces que fuera algo como Archer D por aquí, etcétera. Nada más asegurarnos que aquí, por ejemplo, normal, el modo que estamos leyendo es bump map, y aquí también cuando hacemos el sampling de la textura no es de tipo default, sino es de tipo normal. Hasta ahora, pues la verdad es que ha sido mucho más sencillo hacer eso arrastrando y soltando que haciendo como todo el código. Les voy a mostrar otro y ya casi terminamos, que es un efecto rim de luz de rim. Este efecto se utiliza cuando queremos simular que hay una luz atrás del personaje, aunque en realidad no la haya, una fuente de luz. Fíjense que a pesar de que yo quite la luz directa, se sigue simulando como si hubiera una luz detrás de mi personaje iluminando. Entonces es un efecto interesante que podemos utilizar. Este shader graph es un poquito más complejo, pero realmente no es demasiado más complejo. Si se fijan, esto es solamente leer la textura, esto es solamente leer la textura del albedo, del normal map, esta es la textura de oclusión, y la otra va a ser una emisión solamente. Para la emisión, que es donde estamos calculando nuestro efecto rim, pues calculamos la posición de nuestro vértice, lo normalizamos, leemos la propiedad del normal map, el mapa de normales, hacemos un blending entre los dos, negamos, multiplicamos lo que calculamos por el vector normal en view, en espacio de pantalla, pues, o de la cámara más bien, y demás. Pueden ir investigando qué hace cada uno de estos nodos. Hay muchos más. Si quieren crear un nodo, simplemente le dan en cualquier espacio vacío, barra espaciadora, y pueden ver qué nodos hay. Por ejemplo, hay funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y demás, que es, creo que aquí no estoy usando nada de esos. Multiplicando, elevando a potencia, producto punto, etcétera. Muchas de estas no es relacionado tanto al desarrollo de shaders, más que nada, y aplica también para scripting, más que nada como matemáticas medio básicas, ¿no? O sea, ¿qué resultado nos da multiplicar un vector por un vector 3? Que aquí nos dice que es out3 por otro vector 3. Entonces, ¿cómo funciona? O más bien, no cómo funciona. ¿Qué significa la multiplicación, el producto punto de dos vectores? Esto son dos vectores de 3 valores, porque esto nos regresa un 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? En este caso es si son paralelos o perpendiculares, etcétera. Pero es importante saber eso. Y pues hay mucha documentación sobre eso. Para terminar, vamos a ver el último uso de shaders, que es para escribir nuestros efectos de post-processing. Esos efectos de post-processing son efectos que podemos utilizar para cambiar el mood de nuestro juego, por así decirlo. En este caso es, pues, imagínense un juego de Tower Defense. Se ve así normal. ¿Qué pasa si quiero meterle un efecto como de blur para simular, no sé, a lo mejor una cámara con algunos errores, o para simular que ya está perdiendo el jugador, entonces va perdiendo como visibilidad, etcétera? Es sencillo. Unity viene con un stack de post-processing. Ahí lo pueden buscar en el Package Manager. Acuérdense, Windows Package Manager, y por ahí debe de estar el post-processing. Aquí viene con muchos efectos: corrección de color, blur, viñetas, bueno, un montón.
Lo que vamos a hacer aquí es escribir nuestro propio efecto y conectarlo al stack de postprocessing de Unity. Entonces, para eso yo ya importé el stack de postprocessing. Tengo que hacer un par de pasos para configurar mi escena, pero es sencillo. Primero tengo que crear un volumen de postprocessing. Si se fijan, aquí le agregué este componente que se llama postprocessing volume. Le digo que es global, es decir, no importa dónde esté mi cámara, se le va a aplicar ese efecto con este perfil. Este perfil yo lo creé con botón derecho, create, creo que rendering, no, post processing profile, ya lo creé y lo puedo ir configurando. Ahorita regresamos a eso. Después mi cámara, nada más le tengo que decir que tenga un post processing layer. ¿Qué layer? Este que creé aquí, que se llama post processing layer, que es el que le puse a mi volumen, está en ese layer. Y eso es todo. Tengo que configurar mi post-processing profile. Aquí le agrego un efecto. Estos son los que vienen en Unity. Son varios. Yo voy a agregarle el mío que se llama post-processing blur. Ya se le está activando. Y simplemente yo le puse un tamaño para ver qué tanta influencia tiene el post-processing. El blur, perdón. Lo que está haciendo este efecto es ir cada uno de estos píxeles en la imagen que tiene la cámara. Y esto es bien importante porque nuestro efecto se va a calcular por cada uno de los píxeles que hay. Entonces, si estoy corriendo esto en 4K, esto va a ser pesado. Para teléfonos móviles, los efectos de postprocesamiento son pesados porque las resoluciones que tienen los dispositivos móviles son muy grandes. Entonces, hay que buscar formas en optimizar nuestros efectos. Entonces, ya lo tenemos, ya funciona. Vamos a ver cómo es que esto está siendo utilizado. Primero me voy a ir a mis shaders y me voy a este que se llama Post Processing Blur. Este shader lo que va a hacer es calcular el blur, ¿ok? Es un shader normal, solamente que tiene algunos cambios. Si se fijan, en vez de usar CG Include, estoy utilizando este HLC Include con esta librería de post-processing. Aquí estoy leyendo una textura. Ahorita vemos de qué se trata eso. Y esta es una propiedad para el blur size. Aquí en mi subshader tenemos mis funciones. Aquí de nuevo es HLSL Program en vez de CG Program. Esto es nada más por cuestión de que sea compatible con nuevas versiones de Unity, del Post Processing Stack y demás. Debería de funcionar CG Program, pero les recomiendo ya empezar a utilizar HLSL Program. Le estoy diciendo que la función de Vertex sea Vertex Default. Esto está definido aquí. Y la función de Fragment sea esta que se llama Frag. Y esta es mi función de Fragment. El algoritmo de Blur lo tomé de esta página. Es realmente muy sencillo. Lo que voy a hacer es por cada fragmento voy a buscar los 10 fragmentos que estén. Bueno, aquí sí son píxeles realmente. Voy a buscar los 10 píxeles vecinos. Voy a hacer un promedio. Y eso es lo que voy a utilizar como valor para ese fragmento. ¿Ok? Entonces es así como se consigue un blur. Ahora, ¿cómo lo conecto con el stack de post-processing? Para eso yo les recomiendo simplemente copiar y pegar este código y hacer un par de cambios. Pero entre los cambios que hay que hacer es decirle qué tipo de efecto va a ser. En este caso se llama post-processing diorama, post-processing renderer. ¿En qué momento queremos conectar esto? Yo quiero que mi efecto sea el último en calcularse. Entonces le digo que después del stack de Unity calcule mi efecto. ¿Y qué shader va a utilizar? El shader que yo acabo de crear. Este es el parámetro float que se llama blur size, que es el que estamos utilizando para controlar qué tanto blur queremos tener. Podemos ponerle un tooltip que vaya de un rango de 0 a 0.1, etcétera. Y esta es la función que realmente manda a llamar mi shader. Necesitamos un contexto. Esto nosotros no lo vamos a ejecutar automáticamente al estarlo haciendo que extienda Post Processing Effect Renderer y conectarlo aquí. Unity lo va a mandar a llamar en el orden que le definimos acá. Entonces no es necesario explícitamente llamarlo.
esta función render, pero esta función es la que va a ejecutar cuando se llegue el momento. Lo único que vamos a hacer es, pues básicamente es muy sencillo. Vamos a configurar este sheet con un shader, que es este post-processing blur. Le damos el float, que es el blur size. Y después vamos a usar un bleed, que básicamente lo que hace es recibe un source y un destination y la configuración. Y lo que va a hacer es, lo que lee, lo va a transformar con el shader que teníamos antes y lo va a guardar en el destino utilizando esta configuración. Es la verdad sencillo. Lo que podría incrementar la dificultad es lo que tengamos en nuestro fragment shader por aquí, que en este caso pues también fue sencillo. Esto ya lo expliqué. Por último, algunos recursos extras. Si no quieren ponerse a hacer miles de shaders, porque tampoco es necesario, hay muchas cosas por ahí en la Asset Store. Nosotros lanzamos una cosa que se llama los Unity Measured Materials Library, que es una librería de como 100 materiales hechos con Shader Graph, que son útiles para materiales como más realistas, de metales, de cristales, de plástico, etc. Les recomiendo este canal, esos son gratis. Les recomiendo este canal donde les explica cómo imitar efectos de juegos como Overwatch, etcétera, utilizando shaders de Unity. Esta es la documentación de shaders de Unity. Les recomiendo este video de GDC 2019, que es una introducción al Lightweight Render Pipeline, qué cosas se pueden hacer ahí. No lo platiqué hoy, pero pues cuando hacemos shaders estamos escribiendo código y necesitamos una forma de hacer profiling y de hacer debugging a nuestros shaders. Una herramienta muy útil es RenderDoc, es gratuito también. Unity viene con el Frame Debugger, que nos sirve también mucho. ShaderToy es una de mis cosas favoritas en internet. Es un sitio, bueno, lo que carga, con shaders hechos por la comunidad. No son en Unity, pero utilizan HLSL, que es básicamente como lo mismo para crear efectos como este. El código siempre es libre para ver. Les recomiendo mucho si están interesados en explorar y aprender lo que la gente hace ahí. Eso es ShaderToy. Y la documentación del Custom Post-Processing Effects. Muchas gracias. Por último, el repositorio de todo lo que hicimos hoy está en GitHub. Aquí está la liga. Viene con todos los scripts que les enseñé, los shaders y algo de documentación sobre ellos. Entonces pueden suscribirse y pueden hacer lo que quieran con ellos. Cualquier duda, escríbanme y dejen sus comentarios. Espero que les haya sido interesante.